Aquí estamos, Señor, delante de ti, de las Escrituras. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente como aquel que toma lo del Padre y nos lo hace oír. Y es un silbo apacible que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos dice que tú nos conoces, que tú sabes cuál es nuestra condición, que tú nos muestras una vez más que nos recibes, que nos amas. Gracias por tu paciencia y tu misericordia para nosotros. Queremos estar conscientes en este momento, en este tiempo, Dios, de todo lo que va a suceder a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestro pasaje que es Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Voy a compartir hoy el pasaje desde Isaías 49 hasta Isaías 52. Isaías 49 hasta el capítulo 52. Tengo dos cosas, o algunas cosas mejor dicho, no dos, para decirles. El título de nuestro mensaje es Actitudes de un verdadero siervo de Dios. Actitudes de un verdadero siervo de Dios. La palabra de Dios tiene cosas muy específicas para cada uno de los oyentes, principalmente para aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en la palabra. Y aún si estás del otro lado y todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Y esta palabra que voy a predicar también es para ti, porque voy a hablar de un siervo llamado Jesucristo que estuvo dispuesto a dejar la gloria de Dios para venir a servirnos a todos nosotros con un objetivo: ir a la cruz. Él vino a traer buenas nuevas a través de una mala noticia para él. La mala noticia para él era que él tenía que ir a la cruz y que él tenía que cargar nuestros pecados, tenía que ocupar nuestro lugar, y ese fue Jesucristo. Así que hoy esta palabra también es para ti. Si todavía no eres salvo, si todavía no has aceptado a Jesucristo, no has abierto tu corazón. La palabra tiene esto: la palabra renueva, la palabra restaura, la palabra nos reta, pero también la palabra que viene de Dios, genera en nosotros algo que depende solamente de nosotros, y es la responsabilidad de llevarla a cabo. Porque Dios me renovó el pensamiento, Dios me sanó, me restauró el alma, Dios puso el reto delante de mí, y Dios espera. ¿Qué espera? Que yo sea responsable. Responsabilidad es saber y hacer lo que Dios y los demás esperan de mí. Así que yo dividí este estudio de hoy, este mensaje de hoy, de dos maneras. Primero, mis pensamientos. Segundo, los principios. La tesis del mensaje de hoy va a estar basada con ciertas preguntas que Dios estuvo trayendo a mi vida durante la semana. Vamos a entender algunas cosas con las que el siervo de Dios tiene que convivir. El siervo de Dios tiene que convivir puntualmente con dos cosas. Hay muchas más, pero dos. Primero, el rechazo. Segundo, la ingratitud. Y si nosotros vemos un panorama general de la Biblia, en el Antiguo Testamento el pueblo rechazó a Jehová, y en el Nuevo Testamento el pueblo rechazó a Jesús. ¿Y de qué forma? Había muchas formas de mostrar el rechazo. Una de ellas era no recibiendo el mensaje, no recibiendo los mensajeros. Jesús, cuando llegó a este mundo, dice San Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos que Jesús vino a los judíos. Este es un libro judío. La Biblia, la palabra de Dios. Los apóstoles eran judíos. Y el evangelio vino a través de los judíos. ¿Sí? Pero el pueblo lo rechazó. ¿Y en qué se manifiesta la ingratitud? Bueno, en ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
se manifiesta que ellos cayeron en el gran olvido de Dios. El gran, quiero ponerlo mayúsculo esto, bien grande esto, el gran olvido de Dios. En el Antiguo Testamento hay un pasaje para mí que es central en este sentido, y es Salmos 78. Ahí vas a ver tú que el pueblo no se acordó, se olvidó, perdían la memoria de lo que Dios era, de lo que Dios quería hacer con ellos. Síganme, por favor, porque esto es importante. Cuando hablo de los pensamientos, amados míos, cuando hablo de los pensamientos, esta es la idea, esta es la connotación. Pensamientos humildes acerca de nosotros mismos y pensamientos elevados acerca de la gracia divina. Eso es lo que necesitamos, pensamientos humildes acerca de nosotros mismos y pensamientos elevados acerca de la gracia divina. Esta semana, el día miércoles para jueves, esto lo hace muy seguido el Espíritu Santo. Me despertó temprano, yo no podía dormir. Así que me bajé y Dios había cargado mi cabeza de pensamientos que necesitaba yo poner en un papel. Y aquí van por eso puse en primer lugar mis pensamientos. Dice así: el siervo y el servicio son combinaciones espirituales que surgen cuando un ser va reflejando a través de sus decisiones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien con las pilas? ¿Sonido? ¿Chachito? ¿Vamos bien? Perfecto. Voy a continuar. El siervo y el servicio, esto es muy importante para entender, son combinaciones espirituales que surgen cuando un ser va reflejando a través de sus decisiones varias cosas importantes. Frutos, resultados, cambios, mejoras, estabilidad, contentamiento, humildad, sujeción, disponibilidad, abnegación, diligencia, amor, responsabilidad, propósito, prudencia, crecimiento, sinceridad, obediencia, deleite, fidelidad, confiabilidad, conocimiento, sabiduría, inteligencia, y todo esto como un proceso vertical que se practica de forma horizontal desde mi hogar, desde la comunidad de fe llamada iglesia y hacia la sociedad. Aquí hay dos cosas que tú tienes que entender: el siervo y el servicio. Sigamos con los pensamientos. Actitudes de un verdadero siervo de Dios, son realidades relacionadas a la vida de Cristo en nosotros. Voy a repetir eso. Actitudes. Es una palabra clave en el mensaje de hoy. De un verdadero siervo de Dios. Son realidades relacionadas a la vida de Cristo en nosotros. Nuestras actitudes hablan de nuestra forma de ser, nuestra conducta, el testimonio que voy construyendo con sentido dirigido. Un testimonio que voy construyendo con sentido dirigido por el Espíritu Santo, en una comunión continua con Dios y una entrega a Jesucristo. Las actitudes, aquí fueron las palabras claves. Tercero, el siervo de Dios es una persona formada por un carácter maduro espiritualmente. Alguien que vio a Cristo como su Salvador, su Señor y su ejemplo de vida. Y lo guía, este Cristo, este Salvador, este Señor, este ejemplo, lo guía. ¿Para qué? Para algo fundamental para un siervo y el servicio. ¿Qué es eso fundamental? Entender el idioma del cielo y el bíblico. Y como una vez pregunté en nuestra iglesia, ¿cuál es el idioma de Dios? Y una niña hermosa dijo, ¿el hebreo? Me encantó eso, ¿el hebreo? ¡Wow! Pero
puntualmente el idioma de Dios y de la Biblia es, número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Imagínense ustedes qué importante es esto. Así que el siervo de Dios es una persona formada. Cuarto, un siervo de Dios muestra la cruz de Cristo. ¿Por qué? Fue allí donde encontró paz y perdón. Y es ahí donde cada día muere a sí mismo. Mata su carne y su vieja naturaleza. Y en fe depende de la nueva vida creada en Cristo Jesús, en justicia, santidad de la verdad. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Muestra la cruz. Quinto, el servicio para el siervo de Dios es como el oxígeno, el agua, el amor, la familia, el propósito. ¿Qué es esto? No podemos vivir sin eso. No podemos vivir sin el oxígeno. No podemos vivir sin el amor. No podemos vivir sin una familia. Bueno, para un siervo de Dios el servicio es eso. Es parte fundamental de su vida. Su vida gira, y miren esto que es importante, gira alrededor, no de sí misma, sino de Dios y de los demás. Esto es lo que tenemos que entender del servicio, lo que es, lo que no se puede vivir sin eso. Y no gira alrededor del siervo, sino de Dios y de los demás. Ha renunciado a sí mismo. Ha renunciado a sí mismo. Un siervo de Dios, esto es muy importante en el siervo de Dios, que es una persona que está al frente, que a algunos no les gusta esta palabra y a mí tampoco, pero la voy a usar para que ustedes me entiendan un poquito más. Lidera, marca brecha, marca camino, marca tendencia, marca visión, marca propósito. Y es esto, un siervo de Dios no busca personas codependientes de él. Un siervo de Dios no busca personas codependientes de él, sino que lleva a todos los que él sirve a mirar, amar, seguir, buscar, conocer, depender solo y únicamente de Jesucristo. Eso hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios es un canal de bendición, un canal de amor, un canal de virtudes que vienen del cielo, que las despliega a todos aquellos que lo rodean y que motiva lo mismo a esos que le rodean, para que eso se multiplique. Eso fue lo que hizo Cristo con solo 11. La autoridad de un siervo de Dios, no se la dan sus palabras, tampoco se la dan las predicaciones o sermones, no se la dan los púlpitos, tampoco las plataformas, sino que esa autoridad, la autoridad, se la dan las personas. La autoridad se la dan las personas. ¿Qué personas? Personas que ha impactado con y a través del Cristo al cual Él está sirviendo y representando. Tenemos que entenderlo bien esto, porque todos tenemos que ser siervos y siervas de Dios. A eso hemos sido llamados. Romanos capítulo 6 dice esto, que antes éramos esclavos, éramos sirvientes del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, mas habéis sido libertados. Las cadenas por el Evangelio fueron rotas, la justificación vino a nuestra vida, la condenación fue clavada en el acta. Yo estoy libre y perdonado con la bendición de escoger, de decidir, ya no servir al pecado, sino a la justicia, a la santidad, a los propósitos y designios de Dios. Y eso todos lo podemos hacer, todos en diferentes ámbitos y maneras. Y esa es la idea, la idea del siervo y el servicio. El servicio de un siervo de Dios lo identifica por la gracia de Dios que hizo algo. ¿Qué hizo la gracia de Dios con este siervo que él identifica? Lo alcanzó.
¿Y qué le dio? Le dio salvación, le dio vida eterna y le proveyó dones específicos dados por Dios para Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo. Dios nos creó a nosotros. Dios nos diseñó en el vientre de nuestras mamás. Pero Dios también hizo algo porque por el pecado nos perdimos. Entonces Dios nos crea y Dios nos compra. Pero algo que es extraordinario de Dios hacia nosotros. Dios es el que más y mejor nos conoce. Dios es el que ve en qué tú y yo vamos a ser más útiles, eficientes, entusiastas y excelentes. A veces ponemos cargas en personas que durante un poco tiempo, breve tiempo, lo hacen con todo, pero después van cayendo en ciertas regularidades mediocres. ¿Por qué? Porque evidentemente no están entendiendo la dinámica del cielo, no están entendiendo el idioma del cielo, no están entendiendo varios aspectos que tienen que ver con estos pensamientos que te estoy compartiendo. Y Dios en este último punto, nos da un solo objetivo en mente. Un solo objetivo en mente. ¿Cuál es ese objetivo que debemos tener en mente? Que Dios sea glorificado, que Él se lleve la gloria. Bueno, ya hablamos de mis pensamientos, ahora vamos a hablar de los principios. Y acá es donde va a empezar la tesis que me va a meter, porque este es un mensaje predicado hacia mi propia persona. Y la primera pregunta es esta. ¿Cuáles son los principios que forman las actitudes de un siervo de Dios? ¿Cuáles son los principios que forman las actitudes de un siervo de Dios? Yo te quiero preguntar como segunda pregunta, ¿cómo identificas a un siervo verdadero de Dios? ¿Cómo lo identificas a un verdadero siervo de Dios? Y mi tercera y última pregunta, ¿dónde están las escuelas de los siervos de Dios? ¿Dónde están? ¿Tú conoces alguna escuela? ¿Alguna escuela donde forma siervos de Dios? Bueno, de diferentes maneras vamos a ir compartiendo para responder este segundo punto, que son los principios. La pregunta principal es, ¿cuáles son los principios que forman las actitudes de un siervo de Dios? Recuerden que la palabra principios se convierte en actitudes, se convierte en acciones, pero son los principios donde descansan las actitudes. Porque si yo quiero cambiar a alguien, empezando por mí, no me van a cambiar a mí más que los principios de Dios. Si yo soy hoy un hombre diferente a lo que era ayer, a lo que era hace 5, 10 años, 20 años, no ha sido más que por los principios de la palabra de Dios. Y me encantó Isaías 49 a Isaías 52, porque va a hablar de tres tipos de siervos. Va a hablar del siervo Israel, del siervo Isaías y del siervo Mesías. Pero sabes, el siervo Mesías es el que resalta sobre todas las cosas de estos dos siervos. Israel tuvo una oportunidad para servir, pero la desaprovechó. No la acató, no la llevó a cabo. Y Pablo decía, 1 Corintios capítulo 9, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Algunos corren a la aventura, algunos sirven como al aventón, a la ahí se va, y no están entendiendo la responsabilidad del servicio, la demanda del servicio, el placer y el privilegio y el deleite que produce servir. Y eso todo lo encierra nuestro Señor Jesucristo. Todo lo encierra la persona de Jesús, que impacta nuestra vida para poderle servir con entrega. 4 cosas yo quiero mencionarte hoy para que las puedas anotar. La primera es sujeto y obediencia. Ese es el primer principio. Sujeto y obediente. La actitud es amoroso.
sujeto y obediente, la actitud es amoroso. Segundo principio, preparado y capacitado. La actitud es sensible. Preparado y capacitado, la actitud es sensible. Tercer principio, confiado en la palabra. Confiado en la palabra. La actitud es aferrado, apegado. Y el cuarto principio es determinado en seguir a Dios. Y la actitud es esforzado. La determinación en seguir a Dios. La actitud es esforzado. Yo no sé hoy en qué escuela tú te encuentres del servicio del Señor, pero si tú has venido a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, si tú has entendido el ABC de la vida cristiana, tú debes estar en una escuela de servicio. Tú debes entender que estás en una escuela de servicio. Y si no has tenido institutos bíblicos, si no has tenido oportunidad de irte a algún lugar a preparar, no te preocupes. Nuestra casa es una escuela. Nuestra iglesia es una escuela. Nuestra sociedad es una escuela. Nuestra relación con Dios es una escuela. Una escuela que me capacita, que me enseña, que me prepara, que me forma. A través de los principios, forjando actitudes de un verdadero siervo de Dios. Voy a empezar con la primera, sujeto y obediente. Voy a leer 3 pasajes, 49.1, 49.3 y 49.6. Recuerden que estoy en la NTV. 49.1 dice, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno o vientre de mi madre me llamó por mi nombre. Versículo 3. Él me dijo, pongamos nuestro nombre, cada uno de nosotros. Pablo, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Versículo 6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles. Subrayen el yo te haré. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. A los 13, 14 años, un poquito más, 15, yo estaba caminando por las calles de Buenos Aires y estaba junto a mi hermano Adrián y él me hizo una pregunta, Pablo, ¿cuál es tu sueño en la vida? A los 15 años, sin titubear, yo le dije, formar una familia. Formar una familia. Yo no tenía conocimiento bíblico en esos momentos. Tenía Cristo, pero no tenía conocimiento bíblico. No sabía de la historia de Abraham, de Sara. No sabía de la bendición de Abraham y que eso iba a repercutir a todas las familias de la tierra. Yo no sabía eso. Yo sabía de dónde venía y lo que me había pasado a mí. Que había quedado huérfano de papá y de mamá a los 12 años. Que no sabía lo que era un hogar bien constituido. A los 13 años fui adoptado por una familia chilena, cristianos en Buenos Aires, y estuve 4 años, de los 13 a los 17. A los 17 Dios me mueve el corazón, no a los 17, desde antes, a prepararme en las Escrituras, y voy al Instituto Bíblico a estudiar 4 años. Lo primero que entendí en el Instituto Bíblico es que Dios me requería a mí. Él requería de mí, de mi corazón. Yo no tenía que enfocarme en si entendía. Si entendía la síntesis del Antiguo Testamento, no lo entendía. Si no entendía Mateo, si no entendía la cristología, diferentes materias que vi en mi primer año, no. Lo que a mí me quedó claro en mi primer año es que Él requería de mí, de mi corazón, de mi atención, de mi comunión. Eso fue lo primero. Lo segundo, que en la dinámica de ese primer año fui entendiendo, que Dios te estaba queriendo restaurar, sanar mi corazón, limpiar mi alma, renovar, trabajar en mi interior. Para la postre, yo los fines de semana, viernes, sábado, domingo y lunes tenía que salir. Recuerden que yo era huérfano. A los 17 años que me voy al Instituto Bíblico, la familia con la que estaba viviendo me dijo, si te vas al Instituto Bíblico, aquí no vives más. No cuentas con nuestro apoyo. Nuestra iglesia, a la que yo
pertenecía, a la que sigo perteneciendo hoy allí en Lanús, estaba en contra de palabra de vida. No querían saber nada de palabra de vida. Y yo me voy a estudiar la palabra de vida. 2 oposiciones viví. La que mi familia en ese momento, y la es hoy también, y la organización a la que yo me iba a estudiar, en este caso, palabra de vida, y mi iglesia estaba en contra. ¿Qué fue lo que pasó? Me voy al instituto bíblico. Yo estaba convencido, seguro y firme en lo que Dios quería de mí, que era esto que les estoy diciendo. Todo este primer año, Dios trabajó en mi relación con Él, en mi comunión con Él, en llamarme a buscarle desde temprano. Y los fines de semana yo salía sin un peso. Yo no sé cómo le hacía, Dios sabía, para proveerme para mis viáticos. Alguien me dio ropa para vender los fines de semana. Una persona muy humilde me ofrecía hospedaje. Yo dormía en un piso lleno de piedras porque no tenía él ni colchón. Ahí dormía los meses de abril, de mayo. Los que han vivido en Argentina son lluviosos, son muy húmedos. Buenos Aires es muy húmedo y San Miguel del Monte más, que era donde estudiaba yo. Bueno, yo me iba todos los fines de semana. Y algo que entendiera esto, ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo en la semana de la palabra de Dios? Yo tengo que darlo, tengo que compartirlo. Todo lo que recibía en las clases era para que los fines de semana yo lo volcara. Lo que entendí era esto, pon la mirada en alguien. Esto entendí yo, pon la mirada en alguien. Y saben, Dios puso en mí un joven de mi barrio llamado Daniel. Y yo no lo empecé a buscar. Resulta que él ya estaba juntado, su pareja estaba embarazada y yo empecé a buscarlo. Y lo empecé a traer a la iglesia, empecé a invitar a las actividades. Porque la iglesia me prohibía hacer cosas públicas, pero no privadas. Yo no podía predicar públicamente, no podía enseñar, no podía hacer nada público, pero yo podía visitar, yo podía discipular, yo podía predicar el evangelio, yo podía hacer un montón de cosas privadas. Y eso es lo que hacía, eso me dedicaba todos los fines de semana. Palabra de Vida me daba una fichita a mí, que yo tenía que llenar los domingos en la noche de las horas que yo cubría de ministerio todo el fin de semana. Y el pastor de jóvenes de mi iglesia, que gracias al Señor por él, se llama Pablo también, él me lo firmaba y él había estudiado en Palabra de Vida y él no estaba en contra de lo que yo había hecho. Él me apoyaba. Me apoyaba moralmente y espiritualmente, no me apoyaba económicamente porque no podía. Pero el punto es el siguiente. Empecé a visitar a Daniel y a mostrarle mi interés. Todos los fines de semana que yo volvía me iba a su casa. Ahí estaba con él y lo llevaba. Y si caía, ahí estaba con él. Y ahí estaba con él. Y ahí estaba con él. De repente me hablaba su pareja y me decía, necesitas venir a verlo porque se puso mal. Y esto y aquello y lo otro. Bueno, eso es algo que tenemos que entender hoy para este primer punto de la sujeción y de la obediencia. Se trata de Dios. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de lo que Dios quiere. De lo que Dios está buscando para el siervo. Por eso aquí hay algo interesante. Aquí tenemos que Dios llama, que Dios nos dice para qué nos llama, para llevarle gloria a Él, pero también que Él nos va a hacer un testimonio, algo que va a iluminar a todo aquello que nos rodea. Por eso la actitud amoroso tiene que ver con esto. Primero, amar a Dios. Primero, amar a Dios. Y amar las peticiones de Dios. Si yo soy sujeto y obediente, yo voy a amar lo que Él me pide. Y Dios me va a pedir muchas veces cosas difíciles, cosas duras que yo haga, por Él y para Él. Pero si yo lo amo, yo lo voy a obedecer. Porque si yo le pregunto a cinco de los que me están viendo en esta hora, ¿cuántos de ustedes le tienen fe a Dios? Y si 5 de ustedes me ponen así, que yo sé que sí, saben muy bien que decir Dios, yo te tengo fe, es Dios, yo también te obedezco. Porque creer es igual a obedecer. Obedecer es igual a creer. Y es eso lo primero que tenemos que entender. Sujeto y obediente. La actitud es amoroso. La segunda, preparado y capacitado. Capítulo 50, versículo 4, 54. Dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Versículo 5. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Versículo
6. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y escupitajos. Versículo 7. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no me vergüenza. Versículo 9. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Noten aquí los cuatro, el Señor soberano. Versículo 4, el Señor soberano. Versículo 5, el Señor soberano. Versículo 7, debido a que el Señor soberano. Y versículo 9, miren el Señor soberano. 4 realidades del Dios al que servimos, que nos tiene que quedar bien en claro. Él es soberano. Él es sabio. Él es todo suficiente. Dios no necesita de nuestra ayuda a la hora de servir. ¿Cuánto se me olvida esto? ¿Cuánto necesito creer y afirmarme en esto? Y cuando hablo de estar preparado y capacitado, la actitud es sensible. Aquí vemos algo que es fabuloso. A nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice que el Señor le ha dado oídos, dice, me ha dado, perdón, sus palabras de sabiduría. Pero esas palabras de sabiduría vienen a oídos sensibles. Porque Dios tiene sabiduría. Pero si mis oídos no son sensibles a la voz de Dios, pueden pasar los días, las semanas, los meses. Y como pasó en muchos de los casos del pueblo, oían la voz de Dios y se endurecían. Se endurecían. Generaban una callosidad que los llevaba a ser incrédulos a lo que Dios les estaba diciendo. Y el Señor Jesucristo estaba entendiendo esto, que Él debía prepararse en las palabras de Dios, conocer las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque solo son las palabras de Dios las que dan sabiduría, las que producen sabiduría. Y fíjense el versículo, para que yo sepa consolar a los fatigados. Esta es una virtud celestial, consolar a aquellos que están cansados, que están abatidos, que están tristes. Una virtud que produce Dios en la preparación, en la disposición, en la sensibilidad. Dice el versículo, mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Qué interesante es esto. Y este versículo está hablando de la sensibilidad de nuestro Señor Jesús. Muchos historiadores, comentaristas han hablado de diferentes cosas que hizo Cristo del 0 al 30 en su edad. 30 al 33 un ministerio público, pero del 0 al 30. Algunos dicen y se inclinan hacia la parte física, que él fue un buen carpintero y que aprendió el oficio de la carpintería. Y otros dicen sí la carpintería, pero su preparación espiritual. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Recordemos que era hombre. Recordemos que él necesitaba de su Dios. Y lo vemos en su ministerio público. Se levantaba muy de mañana, dice Marcos 1:35, y iba a un lugar desierto y oraba al Señor. Y cada vez que tenía que hacer algo, le mostraba a los discípulos que este género no sale sino con oración y con ayuno. Porque él había entendido la preparación, la necesidad de ser sensible. Cuando estaba ahí al momento del sacrificio, ¿qué le dijo el Padre? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque eso Jesús lo tenía identificado. Y un siervo que se prepara y que se capacita a través de la sensibilidad va entendiendo eso. Que no depende del show, no depende de las actividades, no depende del activismo, no depende del hacer, depende de la sensibilidad. ¿Qué tan sensibles podemos estar siendo
a las palabras de Dios. Las palabras de Dios que estudiamos, que entendemos, se procesan para ser practicadas. Y por eso yo me pregunto, ¿en qué nivel de preparación bíblica me encuentro? ¿En qué nivel de preparación bíblica me encuentro? ¿Ya sabes cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ya sabes cómo se divide la Biblia? ¿Ya conoces cuántos nombres de Dios en el Antiguo, cuántos nombres de Dios en el Nuevo? ¿Conoces la soteriología? ¿Has estudiado todo lo que tiene que ver con tu salvación, las doctrinas de tu salvación? ¿Conoces qué se espera de un verdadero discípulo de Jesucristo? Es lo que hoy más te está atrayendo para estudiar y conocer de la palabra de Dios. Pero entendamos esto. Aquí Jesús, en el versículo 5, está hablando de que lo que él recibió de Dios era para poner el hombro, era para poner el pecho, era para poner ahí su cuerpo en sacrificio, porque dice el versículo que él puso su cuerpo, su espalda para sufrir. La palabra de Dios dice, versículo 6, que a quienes me golpeaban la espalda y las mejillas, a quienes me tiraban de la barba. La idea de la barba era un símbolo de respeto, de autoridad. Y cuando alguien te hacía así, era la irreverencia más grande que se podía hacerle a alguien. Y eso se lo hicieron al siervo de siervos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero porque Él estaba preparado y porque estaba capacitado y era sensible a la voz de Dios, pudo soportar todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, todas las afrentas, todas las contradicciones, y se animaba a través de lo que Dios le daba a través de su bendita y soberana palabra. Por eso, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Vamos a lo tercero. Primero, sujeto y obediente. Segundo, preparado y capacitado. Primera actitud, amoroso. Segunda actitud, sensible. Tercero, confiado en la palabra. Y la actitud aquí es aferrado. 51:1, versículo 4 y versículo 7. Dice, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Y después el versículo 2 va a hablar de Abraham y Sara como un testimonio. Versículo 4. Escúchenme, pueblo mío, óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Versículo 7. Escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. Confiado en la palabra. La actitud es aferrado. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos a Abraham. Vemos a Abraham, vemos a Sara y vemos el testimonio. Quiero que entiendas esto, que era lo que el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba diciendo al pueblo, que no te olvides el contexto, cautivo, iban a regresar de vuelta a Jerusalén y ellos necesitaban esta palabra. ¿De dónde ellos habían sido cortados? ¿De dónde ellos habían sido sacados? Esto es algo que tenemos que nosotros tener presente, en mente, a la hora de servir al Señor, porque habla de la confianza. Y habla de una confianza en la palabra que nos lleva a una actitud de apego, de aferrarme? ¿Cuántas veces se susurra a nuestro interior, deja de hacer lo que estás haciendo por Dios? No vale la pena. ¿Cuántas veces el pensamiento, el sentimiento, quizás nos pone el papel de la renuncia? Por falta de resultados, por falta de un eco que se va haciendo alrededor. Circunstancias que el siervo vive humanamente. ¿Pueden ser a veces las económicas? Claro que sí. ¿Pueden ser a veces salud? Por supuesto.
¿Pueden ser muchas veces la familia? Claro que sí. Porque tenemos que entender algo. Desde Génesis, Dios nos llama, Dios se acerca a nosotros, Dios nos busca a nosotros, pero el diablo también. Y así como Dios tiene una meta, el diablo tiene otra. Y quiere truncar, quiere obstaculizar el plan, el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, que debemos ser siervos. Y aquí el testimonio de Abraham, acuérdense de algunas cosas. Solo eran dos. Solo eran dos. Solo eran dos seres frágiles. Dos personas que eran mayores de edad. Cuestiones imposibles científicamente hablando. Y Dios les hace un llamado, una bendición les declara que iba a depositar en ellos. Bueno, ¿qué tuvieron que hacer Abraham y Sara? Abraham y Sara tuvieron que confiar en Dios. Tuvieron que aferrarse a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Tuvieron que descansar. Hubo muchos momentos en donde Sara, estoy seguro, en la tienda le preguntaba a Abraham, ¿estás seguro? Abraham, ¿estás seguro? Y la respuesta de Abraham, sí, porque creo en Dios. Yo confío en Dios. Dios me habló. Dios depositó su voluntad, su verdad sobre mi corazón. Y por eso he confiado en la palabra. Y por eso la actitud de aferrarnos. Yo no sé hoy por qué estás pasando, si eres un siervo o una sierva de Dios, en lo que estés haciendo. La palabra que te doy es confía en Dios. Aférrate a su palabra. Descansa. Dios va a hacer la obra. No tires la toalla. No te rindas. No firmes la carta de renuncia. No te desanimes. No coloques los ojos en esta tierra. Coloca los ojos allá arriba, donde de allá arriba va a venir la bendición, va a venir la respuesta. Dios lo va a hacer porque Dios no tarda. Y en último lugar, determinado en seguir a Dios. La actitud es esforzado. Capítulo 52, dice el versículo 1, 52:1. Despierta, oh Sión, despierta. Vístete de fuerza. Ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén. Porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Versículo 2. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en tu lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Dice el versículo 11, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense, ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. Y aquí el contexto es este. Estaban cautivos, iban a ser liberados, iban a salir. Y Dios hace aquí 3 órdenes. No te das una idea cuánto pensé esta semana para el título de estos versículos 1, 2 y 11. ¿Cuánto pensé? ¿Cuánto oré? Leía a Matthew Henry, leía a William MacDonald, leía a Wiersbe y iba a la Strong, las palabras en el original y pensaba y oraba y me iba y volvía. Y bueno, y el Señor colocó esto, determinado en seguir a Dios. La actitud es esforzados. Ven el versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas nuevas, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que las noticias de que el Dios de Israel reina, buenas noticias del mensajero, de un mensajero que está determinado en seguir a Dios, que su actitud es el esfuerzo. Y me pregunto, ¿me estoy esforzando para Dios? Me identifico en mi entorno de lo que debo hacer con lo que Dios me dice. Me identifico porque estas 3 palabras, estos 3 imperativos, despierta, levántate y sal, son imperativos.
Y el que está del otro lado escuchando, tú hoy de aquel lado y yo hoy de este lado y ellos aquí, viendo aquí las escrituras, cosas tienen que surgir de aquel que las recibe. Dios no le está hablando a una pared, aunque quizás el que estaba del otro lado podía estar cayendo en la insensibilidad, en el orgullo, en la desobediencia. Dios le estaba hablando a personas. Dios le estaba hablando a corazones como hoy, a ti, a mí. Y son llamados a salir de nuestras zonas de confort. Son llamados a dejar de pecar, de ofender el carácter santo de Dios. Son llamados a formar un carácter Dios en el que hemos creído, que dice su palabra que nos formó a su imagen y semejanza. Son llamados hoy a volver al mandamiento olvidado, el gran mandamiento que no se predica, la santidad, la pureza. El dejar de practicar la fornicación, el dejar de practicar el adulterio. El adulterio, no te olvides que como la fornicación no es el acto como tal, empieza en la mente, en el corazón, es espiritual en primer lugar. Y luego está el acto físico. Salgan, sacúdanse ese polvo, porque ustedes no pertenecen a Babilonia, era el mensaje. Ustedes no son de Babilonia. Yo los escogí para que ustedes lleven las buenas nuevas, para que sus pies se conduzcan en el mensaje que desde el capítulo 49 de las naciones lejanas, que éramos nosotros los gentiles que estábamos perdidos, y vino Cristo y unió. Eso es lo que hace un mensajero, eso es lo que hace un siervo. Une, predica un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje de unidad. Y tú y yo lo necesitamos. Yo termino. Esta mañana, ya en mis últimos pensamientos, 3 preguntas. Primero, ¿qué soy? Hay un chiste de esto. Hace muchos años lo escuché. Se levanta una mañana un viejillo ahí en Yucatán y le pregunta a su viejilla, a su esposa, vieja, ¿qué soy? La esposa le dice, un flojo. Y él le dice, ¿qué día? Y ella le dice, todos los días. Dejando el chiste a un lado, ¿qué soy? No qué es hoy, no, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? Yo debo preguntarme eso. Hay una canción que resuena espectacular y me encanta cantarla mientras voy corriendo. Libre soy en Él, libre en verdad, sí soy hijo de Dios. Sí soy hijo de Dios, lo declaro, lo grito a los 4 vientos, soy hijo de Dios. Tú puedes gritar a los 4 vientos, soy un siervo de Dios. Estoy sirviendo a Dios con estas actitudes, amor, sensibilidad. La tercera fue aferro, apego, y la cuarta esfuerzo. Porque la segunda pregunta es, ¿en qué me quiero convertir? ¿Cuál es tu mayor sueño hoy? ¿Con qué más sueñas? ¿Qué es ese anhelo que está en tu corazón, ahí guardado? El propósito de vida por el cual tú y yo existimos, ¿cuál es? ¿En qué te quieres convertir? Y la última pregunta, ¿cómo terminaré la carrera? ¿Cómo terminaré la carrera? Hay una palabra que Jesús dijo, hablando de las parábolas, de los talentos, de aquellos que recibieron algo. Tú y yo hemos recibido, y no poco. Por eso David decía, si yo voy a dar algo al Señor, no va a ser poco. No va a ser poco, porque el Señor no pide mucho, el Señor lo pide todo. Y esta es la palabra que dijo Jesús. Aquellos que recibieron y llegaron a rendir cuentas, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. Entendamos las Escrituras. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Que aquí se me encomendó algo en lo que yo debo ser fiel. En lo que sea, yo lo hago como para el Señor y no para los hombres, porque mis ojos están puestos en Él. Él es mi placer y mi deleite. Y por eso lo voy a hacer con entusiasmo, con excelencia y cada vez mejor. Mi actitud va a ser la mejor, no la peor. Y miren esto.
cuando traspasemos. ¿Te acuerdas Isaías 26? Gente justa, guardadora de verdades, que traspasa los portales de esplendor. Yo te voy a asegurar algo en esta mañana, te lo voy a asegurar. Dios a mí no nos va a preguntar por qué versión de la Biblia nos convertimos. Eso no lo va a preguntar. No te preocupes por eso. No nos va a preguntar por qué versión de la Biblia nos convertimos, sino en qué nos convertimos. Y esa conversión, ¿qué generó en nuestro corazón? ¿Qué despertaba cada día en nuestra vida? Una pasión que nos pone en la brecha. Y mira esto que el Señor me daba en la semana. Pablo, recuerda esto. Tus manos puestas en el arado. Y vas para adelante. Por eso, determinado en seguir a Dios. Y adelante. Alguien dijo, para atrás, ni para tomar impulso. Esto no es bíblico, pero es verdad. Vamos para adelante, siguiendo con determinación a Dios. Hay un testimonio espectacular, déjenme decírselo rápido. Daniel, del libro de la Biblia, que está en este trasfondo de Isaías, que fue llevado a Babilonia. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero ¿sabes qué más propuso en su corazón? Servir a Dios. Llegó a ser un gran político en Babilonia, que oraba 3 veces al día y que abría las ventanas rumbo a Jerusalén porque él tenía un propósito por el cual vivir. Pero la palabra, dice, Daniel propuso, la palabra propuso, en el hebreo es espectacular, porque habla de decretar, determinar y establecer. 3 cosas con las que yo quiero que hoy tú y yo nos comprometamos. Determina, decreta, establece, servir al Rey. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias porque, Jesús, tú eres el siervo por excelencia. Eres nuestro modelo y nuestro motor. Todas estas actitudes, tú las has reflejado a la perfección y nos las sigues reflejando. Sujeción y obediencia, preparación y capacitación, amor, sensibilidad, confianza en la palabra. Estabas aferrado, determinado en seguir a tu Padre, esforzado, y lo hiciste hasta tu último momento en esta tierra. Gracias porque te tenemos en nuestro corazón. Gracias por los pensamientos de un siervo que sirve. Y gracias por los principios que nos forman, que forman esas actitudes que necesitamos. Prepara nuestro corazón para ver al siervo sufriente. A este siervo que la próxima semana tu siervo vas a usar para traernos el mensaje. ¿Cuántos motivos para estar entusiasmados? ¿Cuántos motivos para alzar nuestra mirada? ¿Cuántos motivos para tener gozo y regocijo? ¿Cuántos motivos para respirar y de vuelta seguir adelante? Gracias Dios, gracias Dios. Haznos siervos útiles, eficientes, esforzados, entregados, comprometidos para tu gloria y que este mundo pueda ver, pueda experimentar de la IBJ y de todos aquellos que se están conectando, Dios, siervos y siervas del Dios vivo, del Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con la lectura de Isaías. No se olviden, muy importante, muy importante. Con mi esposa la leímos en Reina Valera ya los 66 capítulos. La leímos en la NTV los 66 capítulos. Y ahora empezamos a leerlo en la versión de las Américas. 3 versiones, 3 lecturas. Y ha sido tanta bendición. Leer 2 a 3 capítulos diarios no es mucho. No te lleva mucho tiempo. ¿Y cuánto te enriquece? La próxima semana Juan Marcos, Chachito, va a predicar de Isaías 52:13 al 53:13. Un gran mensaje que Dios tendrá para nosotros. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra en esta semana. No te olvides ser comunidad. No te olvides crecer en comunidad. No te olvides en hacer oraciones unos por otros.
No te olvides prepararte porque Cristo viene pronto. La venida de Cristo está muy cerca, que nos encuentre proclamando las buenas noticias. No te olvides ser comunidad, háblale a alguien, visita a alguien, porque ahora podemos estar a distancia, pero podemos verle cara a cara. Oremos unos por otros. Extendamos la gracia de Dios hacia los demás. Seamos sensibles. Les mandamos un abrazo, les deseamos lo mejor en el nombre de Cristo. Chau, chau.